Bienvenidos a un nuevo video de Cultura Grimos. En esta ocasión vamos a hacer un análisis tomando como referencia el supuesto caso de tráfico de influencias que existiría por parte de uno de los hijos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Se dice que habría adquirido él junto con su esposa en renta una propiedad, una casa en Houston, Texas, en los Estados Unidos, a través de una de las empresas que tiene contratos con el actual gobierno. Vamos a ver este caso porque fue una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y se publicó a través de Latinos y luego se difundió en otros medios. Pero aquí está el primer análisis. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién realizó esta publicación? Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X González, el empresario de Kimberly-Clark de México. Es un adversario político de siempre de Andrés Manuel López Obrador. Es un empresario que siempre ha tenido nexos con la política de derecha, con el neoliberalismo en México. Además, ya está comprobado que esta organización, Mexicanos contra la Corrupción, está financiada por el gobierno de Estados Unidos. El año pasado, en 2021, recibió esta organización casi 15 millones de pesos por parte del gobierno de Estados Unidos. El gobierno federal mexicano, desde hace 9 meses, mandó una carta al gobierno de Estados Unidos pidiendo una explicación de por qué financiaba a un grupo de derecha opositor al actual régimen. Y no solamente eso, Latinos, que es el medio en el cual se publicó originalmente este reportaje, tiene como cabeza también al polémico Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, que también tiene una cola larga que le pisen de fraudes periodísticos, de montajes, incluso de complicidad con uno de los hombres fuertes del sexenio de Felipe Calderón, con Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, acusado por narcotráfico. Entre otras cosas, Loret de Mola está señalado como dueño de un departamento lujoso en Miami, vecino precisamente de Genaro García Luna, y es señalado de que adquirió ese departamento con dinero proveniente de paraísos fiscales. Y también férreo opositor al actual régimen. Eso no es ningún delito, ser opositor a un régimen, sino la manera fraudulenta con la que lo hacen y que además esconden esas preferencias tratando de mostrarse al público como neutrales, como objetivos. Por ejemplo, Latinos, el medio en el cual es cabeza Loret de Mola, es financiado por antiguos adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, como el priista Roberto Madrazo. Él mismo lo aceptó en una entrevista pública, que su familia, su hijo de Roberto Madrazo, financiaba Latinos. Entonces tenemos, Roberto Madrazo fue el gobernador de Tabasco en aquella época en la que hicieron fraude en esas elecciones, que Andrés Manuel lo denunció y que incluso hizo actos civiles de resistencia. Desde aquellas fechas son adversarios políticos. Entonces tenemos dos adversarios políticos con gran poder político y económico que están detrás, son los que están en la última capa de fondo, son los que dirigen los hilos de este reportaje, entre comillas, de investigación periodística. Ese es el primer elemento que se utiliza para cuestionar la validez y la veracidad de esa pseudo investigación. Pero no solamente está eso. Hay otra cosa aún más grave. Se tienen que seguir las investigaciones, pero aunque
resultara información verdadera la acusación contra el hijo, José Ramón, el hijo de uno de los hijos del actual presidente mexicano, que por cierto también ha dado elementos él y su esposa para demostrar que esa investigación es falsa. ¿Quién va a usar tráfico de influencias para rentar, no para comprar? Porque no compraron esa casa, sino para rentarla durante un año, ya no viven ahí, y no es una casa de lujo, es una buena casa, una buena propiedad, pero para nada son los lujos, las grandes mansiones que antiguos políticos mexicanos sí han adquirido. No vamos más lejos, como el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, más de 80 millones de pesos. No ese es el caso. Ha demostrado la esposa de José Ramón, el hijo del presidente, cómo fue el contacto con un agente inmobiliario y, en fin, pero independientemente de eso, suponiendo, concediendo que fuera verdad, hay otra situación más grave, porque ¿quiénes son los que señalan estas corrupciones, estos tráficos de influencia del actual gobierno? Lo señalan personajes políticos y empresariales que no tienen ninguna autoridad moral, y está demostrado con documentos, investigaciones serias ya probadas, como es el caso, por ejemplo, de lo que decía la periodista Anabel Hernández sobre Genaro García Luna. Y ahí está, tiempo después, cómo se demostró que esas investigaciones eran verdaderas. Y existen un sinfín de investigaciones sobre anteriores políticos del PRI y el PAN, sobre sus actos de corrupción, y que ahora son los que se rasgan las vestiduras por supuestos actos de corrupción en el actual gobierno. ¿Qué tiene que ver eso? Que si ellos son corruptos y si fueran corruptos en el actual régimen, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el caso? ¿Quiere decir que vamos a estar siempre entre corruptos? Eso es lo que quieren dar a entender ellos, que todos somos corruptos, que todos son iguales y que ya no importa quién gobierne. Eso es muy peligroso. Es la destrucción de toda esperanza. Y no proponen ellos, esos acusadores actuales, que, como decía Marx, del origen del capital, bien de la acumulación originaria del capital, viene chorreando sangre ese capital. Estas acusaciones de corrupción contra el actual gobierno vienen chorreando también sangre. Están manchadas esas personas también. Y no proponen algo nuevo, y no manifiestan o exponen algo diferente, o nuevas categorías de civilización, nuevas propuestas de sistemas político-económicos, no están integradas en sus acusaciones. Parece ser que sus acusaciones son nada más, ellos también son iguales, entonces ya todo es un caos, ya no importa quién nos gobierne, estamos destinados a la corrupción y al infierno social. Ya no importa, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en la corrupción, vamos a seguir en el tráfico de influencias, y que se las arregle como puedan. Va a ser la ley de la selva. Aquí no hay honestos, aquí no hay salvación. Estamos todos en el infierno y vamos a pelear, a destrozarnos entre nosotros, y arreglándoselas como puedas, pisotea al de al lado y para que tú seas el que ganes. Es una batalla de campal de todos contra todos, y eso es todo. Eso es lo que nos están proponiendo ellos, los que actualmente acusan de tráfico de influencias en el actual gobierno. Ese es el verdadero problema. Voy a terminar el video mencionando algunos casos de por qué no tienen autoridad moral y por qué deberían de manifestar otra propuesta de filosofía política, de praxis política, para dar a entender que habrían entendido la lección, valga la expresión, y que
pretenden regresar y están acusando al actual régimen porque ya saben cómo dar el salto a algo diferente. Sin embargo, no lo han hecho. Como decía, eso es lo preocupante. Y estos casos los menciono rápidamente. Casos anteriores, mucho más graves que el que acusan actualmente, y que en esas épocas que ocurrieron, los que actualmente levantan la voz en contra de la gran corrupción de este régimen de la Cuarta Transformación, en su tiempo no protestaron, no se indignaron por los casos que voy a mencionar a continuación. Se quedaron callados. La prensa que ahora acusa al hijo de López Obrador, los políticos, los empresarios que ahora están con todo contra el hijo de López Obrador, en estos casos del pasado no mencionaron ni una sola palabra. La gente, los ciudadanos de a pie, que ahora están, muchos de ellos rabiosos, no todos, porque ya se demostró en una entrevista que le hicieron a un doctor en física de la UNAM, que se encarga de investigar estas cuestiones, que fueron bots los que se reunieron de forma virtual en Space con el hashtag Todos Somos Loret. Entonces, ni siquiera en las redes pueden hacer el suficiente ruido. Pero en su tiempo no se indignaron como se indignan ahora por este supuesto caso de tráfico de influencias. No se indignaron, por ejemplo, cuando el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari del PRI, su hijo Emiliano, fue acusado de pertenecer a la secta Naim, de su líder Kid Raniere, que ahora está preso en Estados Unidos por prostitución, abuso sexual. Este líder está preso acusado de eso. Y el hijo Emiliano sigue ahí libre. También tenemos el caso de uno de los hijos del expresidente priista Ernesto Zedillo, sus hijos Ernesto, Carlos y Emiliano, en un concierto que dio el grupo de rock U2 en el Foro Sol en 1997, pues cometieron actos de influyentismo al ser sacados de una zona VIP del concierto. Los hijos del presidente iban acompañados de miembros del Estado Mayor presidencial, como escoltas, como guaruras, que incluso hirieron gravemente a guardias de seguridad, de elementos de seguridad del concierto. También tenemos el caso del expresidente Vicente Fox, del PAN, cuyos hijastros Manuel y Jorge Alberto Briviesca fueron, incluso tienen demandas en Estados Unidos relacionados con el negocio del gas. Ellos están acusados de tráfico de influencias, manejar información privilegiada y el dudoso origen de recursos económicos empleados en sus negocios y también de delitos fiscales con esa famosa empresa llamada Oceanografía. También está el caso de la hija de Vicente Fox, Ana Cristina, señalada de haber pertenecido a esta secta que ya les platicaba, la secta Naim. También el caso del expresidente panista Felipe Calderón, que para empezar pues llegó con un fraude electoral. Uno de sus hijos, Luis Felipe, fue acusado de estar detrás, de financiar, de apoyar, de mover los hilos del tumbaburros, como se le conoce a un personaje de esos nefastos de la derecha que usan para hacer ruido ahí en las redes sociales y a tratar de convencer a ciudadanos de a pie y de tratar de dar la impresión de que hay mucha indignación. También este hijo, Luis Felipe, en Playa del Carmen, en el bar de un hotel de ahí, protagonizó un escándalo. Según los testimonios de las autoridades, dieron aviso de una persona en estado alterado que ocasionó disturbios, perturbó el orden público. Pero además de esto,
podemos mencionar, antes de seguir con otro presidente, es que también hay casos de gobernadores priistas y panistas y de presidentes municipales. Por ejemplo, el caso del exgobernador de Aguascalientes, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, gobernador del PAN, que terminó el mandato en 2010, fue señalado también por actos de corrupción y desvío de recursos públicos. Su hijo, Luis Armando Reynoso, en 2008, organizó una fiesta en un supuesto departamento que tiene en Dubái. Algunos de los asistentes al evento pusieron fotografías en sus redes sociales. El siguiente expresidente priista, Enrique Peña Nieto, salió publicada una nota acerca del despilfarro, de la ostentosidad, de la graduación de uno de sus hijos, Alejandro, que se graduaba del Instituto Miraflores. También hay una nota al respecto de que el avión presidencial, ese que le compró Felipe Calderón, que costó más de $200 millones, y Felipe Calderón no lo usó, lo compró cuando iba saliendo para dejárselo a Peña Nieto. ¿Para qué? Para que no lo persiguiera políticamente cuando terminara su mandato, para que lo dejara en paz. Ese famoso avión presidencial que ya no utilizó Andrés Manuel López Obrador, y que la derecha que se indigna ahora por una casa menor, que ni siquiera es la gran mansión como las que hay en Estados Unidos, y que fue rentada por un año, se indigna por eso, quiere tumbar a este presidente, cuando, por ejemplo, no dijeron nada cuando Felipe Calderón compró ese avión tan lujoso en más de 200 millones, innecesario, y que cuando el presidente López Obrador dijo yo no lo voy a usar, en lugar de reconocer ese acto de honestidad, de austeridad, de dejar las prácticas del pasado, en lugar de reconocérselo, en lugar de aplaudirle, digamos, de alguna manera ese acto, lo empezaron a criticar. ¿Cómo es que lo va a vender? ¿Cómo es que lo va a rifar? No lo debe de vender, lo tiene que usar, etc. Es decir, cuando hace un acto de honestidad, de austeridad, lo critican. Cuando hay un supuesto acto de tráfico de influencia, incluso muy menor, entonces sí, ¿por qué lo hace tráfico de influencias? Es decir, haga lo que haga, es atacarlo por atacarlo. Ese es otro de los problemas graves. Lástima de derecha que tenemos en México. Qué lástima de oposición que tenemos en México. Es una oposición que no tiene ni pies ni cabeza, ni ideología, ni convicciones, ni honestidad, no tiene una teoría, no tiene un proyecto y no tiene praxis política como movimiento de oposición. Lo único que tiene es ser golpista, calumniar, difamar, tirar a gobiernos legítimos y populares y reconocidos por la mayoría, tirarlos por cuestiones, por métodos ilegales e inmorales. Por ejemplo, salió una nota que una de las hijas de Peña Nieto hizo un viaje a Europa en el avión presidencial con miembros del Estado Mayor Presidencial, y además iba con amigas utilizó un avión de la Fuerza Aérea, no el avión presidencial, un avión de la Fuerza Aérea, durante la emergencia de aquel huracán que se llamó Odil. Y también hay otras notas acerca de los viajes, ahora sí, en el avión presidencial, con una investigación periodística que se hizo. Por cierto, uno de ellos fue Aristegui Noticias, quien realizó esta investigación, que ahora también está en el centro de la polémica por sus raras publicaciones de artículos de mucha, o más bien de poca reputación periodística. Pero con Enrique Peña Nieto en el avión presidencial viajaron familiares de él, que no tenían nada que ver con las giras de trabajo, amigos de él, que no tenían nada que ver con las giras de trabajo, empresarios que después se les descubrieron sus actos de corrupción.
En estos viajes iban, por ejemplo, el de Grupo IGA, que fue el que le construyó y le vendió la famosa Casa Blanca. Y también iban otros políticos que no tenían que ver, y por supuesto periodistas que recibían buen trato a cambio de que no fueran golpeados en los medios. También esto está documentado. Otro extra que les traigo es el caso de otro gobernador del PRI que salió en 2012, Fabián Granier, fue gobernador de Tabasco. El hijo de este exgobernador presumió en redes sociales su condominio en Miami, el cual supuestamente fue comprado con dinero proveniente del desfalco millonario de su padre. Bueno, con esto damos algunos elementos que nos hacen dudar de la honorabilidad, de la confiabilidad de las personas que publicaron esta pseudoinvestigación periodística por supuesto tráfico de influencias del hijo del presidente López Obrador. Todos esos elementos cuentan. ¿Qué sucedió en el pasado que ellos no señalaron, por lo cual no se indignaron? Porque ahora sí lo están haciendo y sobre todo, ¿cuál es su finalidad? Si ellos acusan de tráfico de influencias, ¿qué proponen para solucionar eso? ¿Qué hicieron antes y qué proponen para el futuro? Y antes no hicieron nada y siguen sin proponer para el futuro. Lástima de que tenemos una oposición así. Para la vida democrática de un país es necesaria que el gobierno en turno que está sea autocrítico, pero también es necesario que se tenga una oposición. Lo malo no es tener una oposición, lo malo es que esa oposición sea de la peor calidad y no esté proponiendo nada. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Deja tus comentarios, comparte el video y nos vemos en la siguiente semana con un nuevo video de Cultura Grimos que difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Gracias por su atención.